Carbohidratos. Los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono o sacáridos, son uno de los grandes grupos de biomoléculas que estudia la bioquímica. Otros grandes grupos de biomoléculas son las proteínas, los ácidos nucleicos y los lípidos. A menudo, cuando oímos la palabra carbohidrato, pensamos en energía, pues nos hemos acostumbrado a considerar estos compuestos esencialmente como combustibles biológicos. Es cierto que el papel de los carbohidratos en el metabolismo energético es tan importante que se considera que el principal ciclo energético de la biosfera depende en buena medida del metabolismo de los hidratos de carbono. Pero desde el punto de vista bioquímico, los carbohidratos son una amplia familia de compuestos que se desempeñan a una gran variedad de funciones en los organismos vivos, no todas las relacionadas con el uso de energía. Características de los carbohidratos. Los hidratos de carbono se caracterizan por: son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestos por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en agua. Almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar su glucosa. La clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se pueden clasificar en carbohidratos complejos. Son polisacáridos, es decir, están conformados por diferentes monosacáridos. Dentro de este grupo encontramos la celulosa, hemicelulosa, almidón, etc. Se caracterizan por ser de absorción lenta. Tenemos los carbohidratos simples. Dentro de este grupo encontramos los monosacáridos y disacáridos, por ejemplo la glucosa, la fructosa, la sacarosa, maltosa, lactosa. Se caracterizan por absorberse rápidamente en el organismo. Las funciones de los carbohidratos. La importancia de los hidratos de carbono en la dieta es la siguiente: son fuente de energía. Esto quiere decir que su metabolismo aporta calor y energía corporal. Ayudan a evitar que las proteínas se utilicen como fuente de energía. También previenen la cetosis, ya que los carbohidratos participan en el metabolismo lípido. Intervienen en el buen funcionamiento del sistema nervioso central, ya que entre otras funciones los hidratos de carbono son utilizados como combustible para que se produzcan las transmisiones nerviosas. También son fuentes de reserva de glucógeno. Los hidratos de carbono metabolizados en glucosa forman un depósito de energía denominado glucógeno. En este proceso se lleva a cabo principalmente en el hígado. Son necesarias para la formación de otras sustancias químicas y forman parte de aquellos antígenos de membrana nucleados. Vamos ahora con la otra biomolécula, importante también, como son los lípidos. La definición de los lípidos. Son complejos ternarios insolubles en agua. Son solubles en solventes orgánicos como la acetona. Los lípidos son un grupo de compuestos biológicos que se clasifican juntamente por su estructura, generalmente apolar, carbono, hidrógeno y oxígeno, que hace que sean poco solubles en agua. Están formados principalmente por ácidos grasos y glicerina u otros alcoholes. Las características de los lípidos. Los lípidos tienen como característica principalmente ser hidrófobos, o sea que son insolubles en agua, y solubles en disolventes orgánicos. Se llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales. Cumple con diversas funciones en los organismos vivientes. La clasificación de lípidos. Acá tenemos una tabla donde podemos ver la clasificación de los lípidos. Esta tabla nos muestra que se clasifican en lípidos simples. Esto quiere decir que son ácidos grasos, grasas neutras y ceras. También se clasifican en lípidos complejos, los cuales son fosfoglicéridos, los glucopólidos y los lipoproteínas. También se clasifica en asociados, que son los
glandinas, los terpenos y los esteroides. Funciones de los lípidos. Tenemos dos tablas acá. Una de las funciones de los lípidos que nos dice que son componentes de membranas, sirven como fuente de reserva energética, son reguladores biológicos de pigmentos, retinol y caratonos, cofactores de vitamina K, detergentes en ácidos biliares, transportadores dolicoles. Tenemos también como función de los lípidos las hormonas derivados de la vitamina D, como hormonas sexuales también, los mensajeros celulares derivados de fosfatidinoles, ancladores de proteína. Tiene función energética, función informativa, función estructural, de producción de calor y reserva de agua. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética. Son biopolímeros de elevado peso molecular, formados por otras subunidades estructurales o monómeros denominados nucleótidos. Las características de los ácidos nucleicos. Hay dos tipos principales de ácidos nucleicos: una doble cadena de ácido desoxirribonucleico, conocido como ADN, y una cadena simple de ácido ribonucleico, conocida como el ARN. El ADN es la molécula principal de almacenamiento de información genética en animales, plantas, hongos y otros organismos llamados eucariotas. El ARN es la molécula principal de almacenamiento de información genética en bacterias y virus, también llamados procariotes. Los eucariotes también utilizan una cadena simple de ARN copiada de una mitad de la molécula de ADN, la cual decodifica información contenida en el ADN. Clasificación de los ácidos nucleicos. Tenemos una tabla acá donde nos muestra la clasificación del ARN mensajero. Este nos dice que actúa como molde y transporta la información para la síntesis de proteínas. Presenta codones, grupos de 3 nucleótidos. ARN de transferencia. Este nos transporta los aminoácidos hacia los ribosomas para la síntesis proteica. Está en el citoplasma y contiene anticodones. El ARN ribosómico, recibe la información genética, traduce las proteínas y se ubica en el ribosoma, organela donde sintetiza las proteínas. Y el ARN heteronuclear es el precursor de los ARN. Las funciones de los ácidos nucleicos. Entre las principales funciones de estos ácidos tenemos duplicación del ADN, expresión del mensaje genético, transcripción del ADN para formar ARN y otros, traducción en los ribosomas del mensaje contenido del ARN a proteínas. Proteínas. Las proteínas son aquellas moléculas complejas imprescindibles para la estructura y función de las células. Su nombre proviene del griego proteus, que significa fundamental, lo cual se relaciona con la importante función que cumplen para la vida. Las proteínas se originan a partir de la unión de otras moléculas llamadas aminoácidos. Estos se agrupan en largas cadenas y se mantienen estables por uniones químicas llamadas enlaces peptídicos. También encontramos la definición en la que nos dice que son nutrientes de gran importancia biológica. Son macromoléculas que constituyen el principal nutriente para la formación de los músculos. Las características de las proteínas. Las proteínas presentan una estructura compleja que implican diferentes niveles. Estos reciben los siguientes nombres. Tenemos la estructura primaria, la cual se refiere a la secuencia de aminoácidos. La estructura secundaria. Esta se refiere a las características conformacionales que adopta la macromolécula en virtud de la presencia de puentes de hidrógeno, que determinan la formación de plegamientos locales y dan así lugar a las hélices alfa o láminas beta. Estructura terciaria, la presencia de más interacciones químicas entre los componentes de la macromolécula. Por ejemplo, puentes difuro, interacción hidrofílica, proporcionan un plegamiento o enrollamiento aún mayor que determina la denominada estructura terciaria, a partir de la cual
se origina en proteínas globurales o fibrosas. Y tenemos la estructura cuaternaria, se origina por la asociación de dos o más estructuras terciarias. Clasificación de las proteínas. Tenemos una tabla en la cual nos indica que las proteínas se clasifican según su composición, que puede ser simples holoproteínas o complejas heteroproteínas. También se clasifican según su conformación, que pueden ser fibrosas globulares, y según su solubilidad, que son alubinas, globulinas, gluteínas y prolaminas. Las funciones de las proteínas. Las funciones de las proteínas son 6. Función estructural, de la cual tenemos el colágeno. Función de movimiento, actina y miosina. Función inmune, son las células defensivas. La función hormonal, que es la hormona de crecimiento. La función digestiva, enzimas digestivas. Y transporte de nutrientes, que es la hemoglobina.